Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy David Cuartilles, cofundador de Arduino y CTO de Educación para Arduino Educación. Estoy aquí abriendo el primer seminario de la segunda edición de BIMET en directo desde mi oficina en Suecia. Estamos muy contentos de inaugurar esta segunda edición. Muchas gracias a la organización por dejar que Arduino sea el que haga el seminario inaugural y bueno, tendremos otros seminarios a lo largo de la jornada. Voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a hablar de mi charla de hoy, que tiene que ver con la vuelta al aula. Voy a contar un poco una experiencia que he tenido de clase tipo Fleet /Blended para compartir mi experiencia también como educador. Y luego haré una propuesta que tenemos de Arduino, con la que llevamos trabajando un tiempo y creemos que puede servir como una buena idea para regresar a las aulas. Bueno, voy a darle a compartir pantalla por aquí. Y ahí vamos. Me acompaña hoy Neira de la Riva, que va a estar directamente en el chat, de manera que si hay algún tipo de pregunta que queréis hacer, por favor no dudéis en hacerlo en directo en el chat. Va a quedar un poquito de tiempo al final que emplearé para responder a las preguntas más relevantes que puedan ir surgiendo. Pues bueno, vamos a ello. Voy a hablar de experiencias docentes, porque para eso somos docentes y los que estamos aquí hoy, de STEAM en grupo. Y voy a hablar de cómo yo en particular he trabajado este aspecto durante la pandemia y cómo creo que unos de los productos que tenemos en Arduino pueden ayudar también a hacer algo similar en vuestras aulas. Ups, la transparencia se nos ha colado ahí. Yo siempre digo que vivimos en un estado constante de transición. Todos tenemos en nuestra cabeza lo que sería una visión de cómo queremos que sea el aula del futuro, cómo nos gustaría pues, tener el equipamiento, la metodología, los compañeros y compañeras echándonos una mano para tener unas aulas que cumplan nuestra propia expectativa pedagógica. Yo creo que todos tenemos un orgullo de ser educadores y educadoras y nos gustaría hacer las cosas lo mejor posible. Y el asunto es que, a pesar de tener esa visión, lo que vivimos es el hoy, y el hoy es un estado constante de transición. Siempre estamos buscando la mejor herramienta para hacer algo, queremos llegar a poder explicar algún tipo de cosa, vemos que alguien lo ha hecho de una forma, buscamos la forma de adaptarlo y mejorar la forma en la que lo hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta manera, el futuro es una cosa y el hoy es ese estado constante en flujo y en cambio. Durante los últimos 18 meses hemos estado trabajando y educando desde casa. Y muchos de nuestros educandos, además, han estado educándose desde casa también. En mi caso, por ejemplo, vivo en Suecia, educo en una universidad en Suecia. Mis educandos han tenido la suerte de poder pasar tiempo en la universidad, pero sin profesorado. Hemos creado el concepto de grupo burbuja, en el que los alumnos se reúnen con sus compañeros de grupo, que son 3-4 personas, y los profesores trabajamos mentorizándoles a distancia, dando clases a distancia y eventualmente apareciendo por el laboratorio una vez de vez en cuando, siempre con reuniones concertadas, con grupos muy pequeños de menos de 5 personas. Y así llevamos trabajando 18 meses. Lo que veis en esta fotografía es mi laboratorio personal, que se ha convertido en una especie de estudio de mezcla de vídeo, ya que prácticamente paso todo el tiempo montando lecciones, dando clases, respondiendo preguntas de alumnas y alumnos y editando un vídeo para poder resolver muchas de las cuestiones. Creo que muchísima gente de la que está en esta llamada ha hecho algo parecido en los últimos meses, con mejor o peor equipo, con mejor o peor conexión a internet, y se ha convertido en una constante, y creo que todas y todos hemos aprendido muchísimo sobre formas alternativas de llevar a cabo nuestro día a día. Obviamente, algo como esto nos ha obligado a repensar el tiempo y el espacio. La educación remota nos ha obligado a repensar un montón de cosas que jamás pensamos que llegaríamos a hacer. Por una parte, hemos tenido que hacer un sacrificio de los aspectos sociales de la educación, muchas veces en pro de los alumnos y los alumnos. Como comenté antes, nosotros los profesores no nos hemos reunido a cambio de que las alumnas y alumnos sí que pudieran reunirse. Luego está nuestro propio trabajo. Hemos tenido que plantear si lo que hacíamos estaba bien o estaba mal. De pronto hemos hecho cosas que han funcionado y nos hemos dado cuenta que a lo mejor lo que pensamos que no iba a funcionar sí que vale.
y a mí por lo menos me ha llevado a replantearme algunas cosas. Y luego también hemos visto que hay otras formas emergentes, es decir, nuevas, de plantearse aspectos educativos. Hemos visto muchísimas cosas que se están haciendo ahora que tienen que ver con la conectividad en sí misma o aspectos de salud, que son aspectos que jamás pensamos antes que podían ser parte del proceso educativo y que de pronto ahora sí que lo son. Entonces, cuando presentamos el año pasado en BIMED, hicimos una propuesta a nivel educativo. Antes estábamos Nerea y yo trabajando, era mi compañera que está aquí en el chat respondiendo preguntas. Estuvimos trabajando en ver qué propuesta podíamos hacer a la comunidad educativa para poder ayudar con sistemas educativos monopersonales. Porque como el reto era que no sabíamos cuándo los alumnos y alumnos iban a estar en clase, cuándo iban a estar en casa, en qué momento iban a estar trabajando solos o si iban a perder un tiempo porque de repente alguien y su familia había dado positivo y no podían ir al centro educativo como pasa en Suecia. Entonces rediseñamos toda nuestra oferta educativa para buscar sistemas monoestudiante. Y hicimos esta propuesta desde aquí y dijimos, bueno, esto puede funcionar. Trabajamos con muchísimos centros educativos en todo el mundo. Tradujimos nuestros sistemas a 15 idiomas, si no me equivoco. Llegamos pues desde Chile a Bulgaria prácticamente. Y lo cierto es que creo que pudimos ayudar a muchísima gente. Sin embargo, quiero hablar un ejemplo de cómo lo hice yo esto en la universidad, porque una cosa es que hacemos una propuesta en el 2020. La propuesta del 2020, obviamente, para que funcione, la hemos tenido que trabajar durante el 2019. Y mientras la gente trabajaba con esa propuesta, nosotros continuamos investigando otras posibles propuestas. Y en este caso en concreto voy a hablar de cómo yo llevé a cabo mi curso educativo en la universidad y qué tipo de resultados conseguí. Voy a explicar todo el contexto rápidamente. De entrada, se nos pidió en nuestra universidad que cambiáramos todo el curso educativo a 100% en línea. 100% en línea quiere decir que no hubiera interacción profesor-alumno de forma física, lo cual no impide que los alumnos y alumnas se puedan encontrar en casa de alguien, etc. Lo que nosotros hicimos fue convencer al centro para que abriera de manera que los grupos se pudieran reunir en espacios grandes, en grupos de 4 o 5 personas máximo, y pudieran trabajar. Les proveímos de máscaras, guantes, gel, etcétera, etcétera, de manera que cada persona pudiera utilizarlos y sentirse seguro de la forma que mejor considerase. Todos nuestros cursos trabajan en equipo, entonces el único aspecto que no podíamos considerar sacrificar era el trabajo en equipo. Podíamos trabajar a distancia, podíamos hacer lo que fuese, pero el trabajo en equipo no podíamos dejarlo pasar. Sin embargo, cuando trabajas con la creación de objetos interactivos, siempre es complejo tener material para poder prototipar y hacer pruebas. Durante 5 semanas, nuestras alumnas y alumnos trabajan en inventar algo nuevo y trabajan con ello, intercambiando ideas, notas, proyectos, montando cosas, aprendiendo a programar, etcétera, etcétera. Y finalmente tienen que presentar un proyecto hecho por equipos. A mí se me ocurrió crear un kit ad hoc. Ad hoc quiere decir que no existe como un producto que nadie pueda comprar, pero es muy parecido a varios de los productos que tiene Arduino. Yo mezclé componentes de diferentes cosas y preparé documentación para poder llevar a cabo la clase. En lo que se refiere a nivel pedagógico, dice algo que está a caballo entre el Flip y el Blended. Por una parte, preparé un montón de material que presentaba a los alumnos y alumnos y aparte les daba a ellos la posibilidad de hacer la corrección del trabajo a través de rúbricas. Requirió muchísimo trabajo de preparación, muchísimo. No sé cuántas horas metí. Sin embargo, lo que sí que me di cuenta es que tuvo muy buen resultado, como voy a explicar más adelante. Entonces, no hubo ni una sola clase magistral presencial, quitando alguna charla que hicimos siempre en línea, pero ninguna charla magistral clásica. Todo el material lectivo estaba hecho en vídeo. Trabajé montando y cortando vídeo, preparando todo. Y cada día reservábamos entre 30 minutos y 1 hora. Yo reservaba 1 hora, pero los alumnos a veces terminaban antes, para que toda la clase en conjunto pudiera hacer preguntas sobre el material que estaba asignado para ese día. De manera que, al final, yo tuve que trabajar mucho antes, pero luego cada día solo trabajaba 30 minutos. Porque las preguntas venían, respondía a las preguntas. Muchas veces los alumnos habían hablado entre ellos y habían respondido gran cantidad de las dudas y volvían a trabajar por equipos.
Pues bien, la forma que tuvo el kit, como dije, era ad hoc y aquí veis unas imágenes de cómo lo monté, cómo lo preparé. El kit incluía pues es un Arduino Nano BL Sense, que es un Arduino, una placa Arduino con Bluetooth que tiene un montón de sensores ya en la placa, de manera que no hace falta comprar muchas cosas externas. Te permite, por ejemplo, medir la aceleración, temperatura, humedad, sonido en el ambiente, el color de la luz que está incidiendo sobre el sistema, etcétera. A eso le añadimos un anillo de LEDs para poder representar información, un par de botones, una breadboard, unos cables y demás. Y yo empaqué todo, uno por uno, todos los kits para toda la clase. Creo que tenía 24 alumnos o algo así. También preparé kits para asistentes de laboratorio por si quisieran colaborar de alguna forma con la clase, aunque no conté con que nadie fuera a ayudarme. Y los entregué a los alumnos quedando en espacio público. Obviamente lo que no se puede hacer es quedar en espacio cerrado, que va contra las normas de la universidad, y quedaba en espacio público para entregarlos, pues quedar en una plaza, etcétera. Y lancé una campaña de encuéntrate con tu profesor y busca su bicicleta azul. Entonces lo más interesante de todo es que estos alumnos yo no los conocía. Eran alumnos que acaban de entrar a la universidad, nunca me habían visto en persona, yo nunca les había visto en persona, y tenían que buscar al señor de la gorra con su bicicleta azul en cualquier lugar en la ciudad para recoger su kit. Entonces planteé un par de puntos de entrega y la gente se acercó a recoger su material de clase. Fue una experiencia interesante porque por una parte me permitió conocer al alumnado que de otra forma no iba a poder conocer porque iba a estar ocupado o, bueno, estaba técnicamente prohibido encontrarnos en situación profesional en la universidad. Y por otra parte sirvió para entregar un material que de otra forma era muy difícil conseguir porque con todo el problema que ha habido por culpa de la pandemia nos resulta muy complicado conseguir materiales para poder hacer las clases. Entonces yo obviamente pues conseguí todo lo que hacía falta, lo clasifiqué, lo preparé, etcétera, etcétera. Un aspecto muy importante es la evaluación. Tuve que trabajar muchísimo en la creación de formas de evaluación. Me vais a perdonar que esa transparencia esté en inglés, pero he copiado literalmente la transparencia tal y como estaba hecha en el curso que diseñé para que las alumnas pudieran evaluar el trabajo de los demás. Yo quería que por el hecho de que había que trabajar en línea, lo cual requiere que los profesores demos muchísimo más realimentación a las alumnas para que puedan sentirse bien cuidados, que esos son los grandes temas de la educación en línea. Me di cuenta que tenía que crear unas rúbricas muy bien especificadas para que el alumnado pudiera responderse unos a otros y pudieran ayudarse a la hora de responder, a la hora de evaluar el trabajo de los demás. Entonces, cada una de las fases del curso contaba con rúbricas como esta para que el alumnado pudiera votar qué estaba bien y qué no estaba bien en el trabajo de los otros. Esto fue muchísimo trabajo, casi tomó más tiempo pensar unas rúbricas bien diseñadas que pensar el contenido educativo en vídeo. Porque, como bien sabéis, la gente que trabaja con rúbricas hay que trabajar bastante en preparar las preguntas, pensar en qué momento de la evolución pedagógica se encuentran los alumnos en ese momento en la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Es muchísimo, muchísimo trabajo. Siempre, sí. Para que os hagáis la idea, no quiere decir que tuviéramos cero interacción con el alumnado. Sí que en alguna ocasión nos encontramos con la gente en clase y, como veis, siguiendo todas las medidas de seguridad, lo que hacíamos era que dos profesores, para poder dar alimentación a los equipos de alumnos, nos encontrábamos con los equipos por separado. Entonces, en un solo aula venían dos alumnos y tenían hora de 10 a 10 y media, por ejemplo. Trabajábamos con ellos durante 30 minutos, se marchaban, venía otro grupo de alumnos y así sucesivamente hasta habernos encontrado con todos los alumnos. Cuando había un número máximo de 5 personas, podían venir hasta 3 alumnos por grupo a reunirse con nosotros. Tenían que prepararse bastante, etcétera. Requirió muchísima preparación, medición de tiempos, encontrarlos en sitios, etcétera, 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 pero es posible. Es decir, se puede hacer, lo hicimos y funcionó bien. Este proyecto en concreto es un laberinto secreto que está lleno de sensores, entonces tú no puedes ver lo que hay dentro y tienes que en tu mente imaginarte cómo funciona el laberinto. Lo que haces es que metes una bolita metálica y la vas moviendo y eso va activando diferentes cosas en el
ese laberinto, tipo sonidos y demás, que te va dando pistas de por dónde va tu bola. Otro proyecto que se llevó a cabo es este de aquí. Voy a poner en marcha el vídeo. Y este proyecto en concreto es lo que los alumnos hicieron fue reflexionar un poco sobre lo que es el tipo de vida que tenemos en las ciudades y pensaron en crear un entorno de reflexión que te pondría en comunicación con las plantas. En este caso, crear un sistema que te permite medir el pulso de la ciudad, en cierta manera, por las plantas en la ciudad. Entonces, cuando tú te acercas a este sistema interactivo, detecta que pones tu mano y empieza a pulsar a una determinada velocidad que tiene que ver con diferentes aspectos que va tomando el medio ambiente y toca unos sonidos para inspirarte y ayudarte a meditar en el sitio. Entonces, este proyecto, para que os hagáis ideas, lo hizo un grupo de 5 alumnos que viven en lugares diferentes, ni siquiera viven en la misma ciudad, y pudieron colaborar perfectamente a distancia durante la época de la pandemia. Otro proyecto, quería pasar a transparencia, pero por alguna razón, a ver ahora, así. Este quería mostrar. Otro proyecto que también se hizo por un grupo de alumnos que en este caso trabajaron en el laboratorio y lo resolvieron prácticamente para ellos, que me pareció muy gracioso, se llama el Ship Mouse, o en español, el ratón barco. La idea es que crearon un modelo a escala 1:1 de lo que sería un sistema de control de un barco, que lo que hace es controlar un ratón de ordenador. Y aquí lo que veis es como pues tienen que tirar de cuerdas para hacer que el ratón se mueva arriba y abajo, izquierda a derecha, y con ese panel de control lo que hacen es decidir si van a hacer un clic con el botón izquierdo, con el botón derecho, o van a mover la rueda. Entonces, esto es lo que llamamos un experimento de deconstrucción, ¿no? De construyeron un ratón de ordenador y lo hicieron funcionar a través de una interfase completamente distinto. Y la idea era que pudieras controlar esta interfase para poder dibujar sobre la pantalla del ordenador. De nuevo, todo este trabajo de los alumnos, la interacción con los profesores, lo hicimos completamente a distancia. Yo nunca vi este proyecto en la vida real hasta el día de la examinación final, a final del curso. Es decir, también se puede hacer ese tipo de proyectos más complejos dando realimentación a distancia, trabajando con los tiempos bien medidos. Bueno, aparte de este proyecto, tengo que decir que es un proyecto muy divertido porque los alumnos tienen muchísimo sentido del humor y bueno, no podéis oír el sonido del vídeo, pero haceos la idea de que realmente todo el proyecto está hecho con la banda sonora original de Love Boat, la serie de los años 80, y se dedican realmente a hacer divertido una acción tan tonta como mover un ratón en la pantalla del ordenador. Por alguna razón, ahora. Bueno, quiero decir que este curso del que estoy hablando ha sido mi mejor curso en 10 años. A pesar de todas las limitaciones y demás, el nivel de creatividad que los alumnos han mostrado ha sido increíble. Entonces, a nivel de mis expectativas como profesor, ha batido todos los récords. Y no es que tuviera la expectativa baja por culpa del COVID, sino que sencillamente creo que todo el mundo se ha volcado muchísimo más al ver que tenían un montón de material disponible desde el primer día. ¿Cómo hice esto? Pues como comenté antes, preparé un montón de rúbricas, preparé un montón de vídeo y por darles un poco de estadísticas, aquí lo que hice fue crear 30 vídeos y se visualizaron unas 1256 veces, que quiere decir que del grupo de 20 y algo alumnos que tenía en mi clase, todos ellos subieron cada uno de ellos 2 veces, con lo cual quiere decir que realmente renta el esfuerzo, porque en 30 vídeos creo que tengo unas 6 horas de vídeo, que son como muchísimas horas de clase, equivalente a muchísimas horas de clase, y cada uno pasó por todos ellos un par de veces, con lo cual realmente les dio tiempo para poder disfrutar entre comillas, del profesor mucho más tiempo del que lo habían hecho en persona en un aula con un montón más de gente en clase. Entonces, por una parte, no sacrifican el aspecto social porque trabajan con su grupo de gente, pero al mismo tiempo maximizan la cantidad de tiempo que reciben del profesor, porque cuando vienen a reunirse con nosotros, lo hacen realmente para las preguntas que tienen que ver con su proyecto, dedicadas solamente a ellos, y el resto del tiempo está preparado de otra forma. Pero bueno, hoy en día estamos regresando al aula. Hemos dejado atrás ya ese momento en el que
en el que nos encontrábamos completamente atorados. Aquí en Suecia, por ejemplo, desde el 8 de noviembre, oficialmente el COVID ha terminado. Bueno, la COVID, perdón. A nivel legal se está pidiendo que la gente vuelva a trabajar a sus oficinas. A nivel de la universidad se nos prácticamente obliga a volver a dar clase normal. Entonces es un cambio muy fuerte porque realmente tenemos que regresar, pero hemos aprendido una serie de lecciones y la gran pregunta es cuáles de estas lecciones vamos a seguir utilizando. Hay muchas cosas que tienen que ver con volver al aula que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el factor de escala. Antes, si tenía que comprar materia para el alumnado, tenía que comprar un kit para cada alumno. Ahora puedo comprar kits por equipos, con lo cual, trabajando en esa escala, puedo gastar menos dinero o puedo comprar material más especializado, ¿no? Esto es bastante interesante. Lo que sucede es que, desafortunadamente, todo es diferente. Es diferente en muchísimos aspectos, porque para empezar no hay un estándar de cómo regresar. Es diferente entre centros, es diferente entre ciudades, entre regiones y entre países. Por poneros el caso, aquí en Suecia no hay ninguna obligación de llevar mascarilla, no la ha habido en ningún momento en toda la pandemia. En España hay que llevar mascarilla en interior. En otros lugares hay que llevar mascarilla en transporte público, pero no en interior. Pero bueno, realmente es un poco una locura. Entonces, cuando trabajas en diseñar contenido educativo, como trabajo yo, es muy complicado realmente poder plantearte una situación estándar que te ayude a crear algo que valga para todo el mundo igual. Pero por otra parte, siempre podemos tener en cuenta algo que yo he aprendido este año pasado. Por una parte, los grupos de alumnos son grupos burbuja. Si trabajas con un grupo de alumnos de 5 alumnos y haces que colaboren en todas las asignaturas juntos, puedes conseguir, por ejemplo, que mantengan esa proximidad de grupo burbuja y minimizas también el posible riesgo de contagio, por poner el caso, ¿no? Eso te permite también que los materiales se puedan compartir entre mucha gente, siempre y cuando en la transferencia pues se tenga un poquito de cuidado, se limpien bien, etcétera, etcétera. Algo distinto de la situación clásica del laboratorio, donde todo el mundo mete la mano en la misma caja, coge componentes, etcétera, etcétera. Y otra cosa que es muy importante es que la vuelta a la normalidad se manifiesta sobre todo porque los ratios alumno-profesor no han mejorado. Creo que muy pocos lugares he oído que digan, bueno, como hemos vuelto al centro, etcétera, etcétera, vamos a gastar más dinero en profesores, y esto, como bien sabemos todas y todos, es excepcional. Entonces tenemos que pensar también en qué manera podemos ajustar nuestra situación, minimizando riesgos y mejorando las cosas. Entonces la situación es doblemente híbrida. Por una parte tenemos lugares donde vamos a volver a encontrarnos al 100%. Por otra parte hay otros lugares donde la pandemia es como si no hubiera existido, casi no se plantea, sobre todo en lugares con peor situación económica. Y por otra parte hay lugares donde lo que es los picos de pandemia todavía no han pasado, con lo cual todavía tienen que mantener ciertas determinadas medidas de seguridad, y esto nos obliga a negociar constantemente cómo llevar las clases y cómo trabajar en grupo. Entonces, por esto, ya es cuando voy a hablar de mi libro, como dicen en España. Nosotros en Arduino hemos trabajado hace tiempo con una propuesta educativa que creemos que ya puede ver la luz. Durante los últimos 2 años hemos propuesto trabajar en unidades separadas por las razones que ya hemos explicado, pero creemos que con la vuelta gradual al aula tenemos un sistema que permite al mismo tiempo separar a la gente en grupos y burbuja y trabajar en equipo sin sacrificar todos los aspectos sociales del proceso educativo. Entonces, TTC-Go es un proyecto con el que llevamos trabajando unos cuantos años, que es la evolución de un proyecto que tuvimos anteriormente, que manejamos por toda España, más de 2.000 centros educativos, y que consiste en una serie de paquetes modulares que te permiten configurar tu sistema educativo en la manera que mejor te convenga. Entonces, por una parte hay un módulo básico que tiene lo que sería el material básico para dar una clase de 24 alumnos, con todo el equipo electrónico, el software, la plataforma educativa para que puedas enrolar tanta gente como te haga falta. Y luego hay kits de expansión que te permiten hacer otro tipo de proyectos, como por ejemplo hay un pack de expansión que se llama Motions o Movimiento, que te permite hacer proyectos que tienen que ver más con la ingeniería mecatrónica o la física mecánica, etc. Entonces la idea es que puedas diseñar paquetes STEAM
que te puedan servir para tu sistema educativo. Entonces, ¿cómo funciona este sistema CTC? Bueno, lo primero de todo es encontrar dónde conseguirlo, pero esto es realmente lo que hemos trabajado muy duramente ha sido en poder replicar los aspectos interesantes que hemos tenido en las aulas nosotros en nuestras propias experiencias para que puedan funcionar fácilmente y que sean replicables. Entonces, de entrada hemos creado una plataforma en línea muy potente que permite registrar tantos alumnos como tengas en el aula. Si tienes 53 alumnos, pues registras 53 alumnos. Otra cosa es que el material esté recomendado para una cantidad menor de alumnas y alumnos por motivos de cómo se comparte el material, por mantener los grupos más o menos estrechos, etcétera, etcétera. Se puede conseguir a través de gente local en tu país o a través de la tienda de Arduino en línea. Tiene un código de identificador que lo registras en línea y automáticamente ya pasas a poder registrar a tus alumnas y alumnos. Y está separado primero la que sería la formación del profesorado y el soporte, que eso va para vosotras y vosotras para que podáis formaros y prepararos de cara a las clases, de lo que sería la experiencia del alumnado, que es un poquito distinta, con menor complejidad. Algo muy importante, y eso es una diferencia importante con otros sistemas que se ven por ahí, es que hemos trabajado muchísimo para que todas las clases, todas las sesiones tengan la misma duración. De manera que cuentes con que si una clase te cuesta hacerla por tu tipo de aula que tienes 40 minutos, las siguientes más o menos te cuestan también 40 minutos. Si te cuestan un poquito más, pues cuenta con las demás también te van a costar un poquito más, porque más o menos está medido para que siempre te cueste lo mismo. Y además tienen la misma estructura, con lo cual también es reconocible para el alumnado, no se siente como algo completamente suelto y te ayuda a poder manejar aspectos más de nivel técnico, ya que todo lo demás es parecido. Pues tienes una introducción, un problema que se presenta, cómo se resuelve, cómo se construye, la construcción y luego el comentario. Y finalmente, hay lo que también se propone es una feria de tecnología para que los alumnos y alumnas puedan mostrar su trabajo a los demás, que eso siempre, por supuesto, es interesante y hay que hacerlo tanto en cuanto lo permite la situación en cada lugar. Entonces, todo viene en un solo kit. Todo el contenido curricular viene junto en un solo paquete, tiene entrenamiento para el profesorado, tiene soporte, el sistema es modular y está recomendado para 24 personas. Otra cosa es que se puede registrar a mucha más gente. Insisto, eso no es un problema. Y utiliza una placa de Arduino que además tiene Wi-Fi, con lo cual se puede ya hacer todo tipo de experimentos con conectividad. La forma que tiene es esta y te permite, muy importantemente, separar todo el material en packs para poder trabajar directamente con los alumnos. Entonces tienes 6 packs. Te permite entregar a cada grupo su parte, que trabajen con ello y de esa manera minimizar también lo que sería la gestión de problemas que suelen suceder. Pues se ha perdido no sé qué, o falta tal, o se ha mezclado algo, alguien entregó, alguien no entregó, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, bueno, veo que hay alguna pregunta por el chat, voy a aprovechar para responderlas ahora y luego continúo explicando sobre la plataforma. Hay una pregunta de, bueno, no sabemos quién es, pone guest 482, dice, ¿tuvo el maestro la oportunidad de llevar clases híbridas? Sí, como he comentado, realmente todo el año, los últimos 18 meses mis clases han sido híbridas. Híbridas en la medida en que, como profesorado, en teoría no podíamos juntarnos con los alumnos, hemos buscado las oportunidades para hacerlo, bien en espacio público, bien en grupos súper reducidos, y hemos tenido que repensar toda la pedagogía para poder hacerlo, porque obviamente lo que no podíamos hacer era estar una clase de 43 personas, eso no era posible. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede trabajar este tipo de proyectos cuando parte de la clase sigue en su casa y otra parte en el salón? Eso ha sido exactamente la situación que yo he tenido. Yo tenía grupos de alumnos, de hecho yo preguntaba a mis alumnos, ¿quién no se siente seguro para venir a trabajar con otra gente en la universidad? Y entonces creaba grupos de gente que trabajaban completamente a distancia entre ellos y grupos de gente que se encontraban en la universidad. La gestión no es muy distinta, porque al final del día lo que haces es trabajar expectativas en función de la gente que no se puede encontrar. Lo que haces es decir, bueno, pues si esta gente va a poder construir un proyecto al 100%, la gente que trabaja completamente a distancia lo va a hacer al 80%. Pero como ya tienes eso en mente desde el principio, también es muy importante poder gestionar expectativas del grupo, las tuyas propias, y ver en qué forma lo puedes llevar a cabo. Hay otra pregunta. La pregunta de Andrea no creo que tenga que ver con la charla que estamos dando.
Bien, Eva comenta de la ciudad de Mar de Plata, Argentina, que tienen una frecuencia completamente distinta a la situación técnica. No sé tanto si te refieres, Eva, a la situación técnica, lo que tiene que ver con la conexión o lo que tiene que ver con cómo planteé mi aula o los materiales que conseguí. Como expliqué antes, la clase de la que estaba hablando era la universidad y lo que estoy planteando es una posible herramienta para poder trabajar en secundaria realmente. Es decir, yo suelo experimentar mucho con la universidad, que es donde doy clase, y siempre busco la forma de poder abstraer lo bueno de ese aprendizaje y ver cómo empaquetarlo para que pueda servir para otro lugar. Entiendo que la situación técnica varía muchísimo, desde tener equipamiento informático, conexión a internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, como dije al principio de la charla, obviamente estamos todos en una situación de transición constante. Entonces, a lo mejor no vale para hoy, pero vale para dentro de 24 meses. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por el comentario. Bien, como comentaba antes, el soporte es muy importante. Una cosa que nosotros identificamos desde el principio de lo que sería Arduino Educación es que es muy diferente lidiar con lo que sería un aficionado a la electrónica que con una profesora o profesor que tienen que dar clase la semana que viene sobre una materia o donde una alumna ha hecho una pregunta y el profesor no sabe responderla ahora mismo porque no ha aprendido todavía ese concepto. Entonces, en eso es lo que se centra Arduino Educación. El soporte de Arduino Educación se centra en dar soporte experto. Por una parte, hay obviamente un soporte de plataforma, es decir, acabo de comprar este kit, ¿cómo lo puedo conectar? Tengo este problema. El soporte te va a ayudar a hacer eso, paso por paso. Si has cometido un error en el registro, pues te va a ayudar a corregirlo. Te va a explicar cómo puedes poner a todas tus alumnas y alumnos en el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante y siempre hace falta. Por otra parte, surgen las preguntas tipo de trabajo en este proyecto, me gustaría saber en qué manera puedo resolver este problema en concreto. Para eso también está el soporte de Arduino, también te ayuda con eso. Y por supuesto, el soporte de Arduino hace una cosa más, que es el training, o sea, el entrenamiento del profesorado a la hora de formarse para utilizar los materiales. Solemos hacer webinarios específicos con grupos de gente de todo el mundo en tu idioma local para que puedas formarte y aprender sobre los materiales que te hacen falta para llevar a cabo la clase. Y siempre se puede extender con todo tipo de preguntas, por ejemplo, ¿dónde puedo aprender más sobre X, Y, Z? Y nuestro equipo de soporte, que está muy versado en temas pedagógicos, te va a echar una mano con eso. En países en concreto, trabajamos con otros aspectos, como lo que sería soporte local o muy local cuando hay un partner que trabaja directamente. Entonces, en casi todos los países de Latinoamérica tenemos partners, y en España tenemos partner. Eso quiere decir que si queréis alguna cosa muy específica de soporte, se pueden incluso hacer cosas más dedicadas. Me pasan otra pregunta por aquí del chat. Saludos de Riobamba, Ecuador. En el marco europeo se está trabajando con la llamada Aula del Futuro. Mi pregunta es, en Latinoamérica, ¿cómo considera el uso de este tipo de espacios Maker para trabajar con estos proyectos con robótica educativa? Es una muy buena pregunta. Esto varía mucho, ¿no?, de país a país. Por ejemplo, en México, que es un país con el que tenemos muchísima relación, sabemos que hay empresas dedicadas a crear espacios makers en colegios y proveerles con contenido educativo. De hecho, algunos de nuestros partners también lo hacen. Yo creo que la idea de la creación de un espacio maker en los centros educativos es muy interesante. Una forma muy elegante de introducirlo es a través de la biblioteca del centro. Esto, por ejemplo, está pasando, sin ir más lejos, en el centro educativo de mi hija, que tiene 13 años. Están introduciendo tecnología maker y herramientas sencillas con la biblioteca. La biblioteca se está formando. Entonces, los alumnos pueden prestar material a la hora de hacer un proyecto en cualquier asignatura. Hay que tener en cuenta que la tecnología a largo plazo es transversal. Es decir, ¿para qué queremos tener una clase en la que aprendamos a utilizar el ordenador si el ordenador en teoría se utiliza en todas las clases? En muchísimos países, Uruguay por mencionar uno, se entrega un ordenador a todos los jóvenes en una edad determinada y ya no es tanto el que tenga un ordenador, sino que otras herramientas pueden complementar al ordenador. Entonces yo creo que los espacios makers tienen muchísimo sentido
Y ya no solo para trabajar con robótica educativa, sino, como comenté antes, por la transversalidad que tiene la tecnología. Por ejemplo, una cortadora láser tamaño A3, que es una herramienta súper rápida de utilizar, o una cortadora de vinilo, tiene muchísimo potencial a nivel educativo para hacer maquetas, prototipos, etcétera. Entonces creo que es igual también considerar este aspecto. Bien, continuando con la idea de soporte, aquí tenemos un testimonio de lo que sería una profesora que trabajó con uno de nuestros proyectos y habla sobre lo que sería material educativo, contenido en línea con el que trabajamos. Y lo que podéis ver al mismo tiempo en el vídeo son proyectos que han hecho sus alumnas y alumnos en uno de los cursos que se hicieron en Valencia, en España. Este vídeo es de antes de la pandemia, para que os hagáis la idea. Como podéis ver, ahí una máscara, pero también es que no tenemos material fotográfico con máscara en este momento. De hecho, lo estábamos comentando antes de Nerea y yo cuando preparábamos la charla, que nos faltaba un poquito eso. Pero lo que veis aquí a la derecha en la transparencia es lo que se llama un consejo para profesores, o en inglés Teacher Tip. Entonces, la plataforma educativa que hemos creado es diferente para el alumnado que para el profesorado. El alumnado no ve lo que sean los consejos para el profesorado, donde el profesor recibe soporte directo sobre materiales concretos de cara a poder resolver preguntas que puedan surgir de parte del alumnado en el desarrollo de la clase. Preguntas que han surgido antes. Nosotros probamos nuestros proyectos con un montón de gente, entonces podemos anticipar con cierta certeza qué tipo de preguntas van a surgir en clase. Como comenté antes también, nos gusta terminar todos los proyectos en una feria educativa en la que se muestran los proyectos del alumnado y se abre a todo tipo de público en general, también para que las familias puedan ver el trabajo. Cuando hemos hecho esto en España, en el pasado hemos intentado juntar a gente dentro de la misma comunidad autónoma y que pudiera mostrar los proyectos y que los pudiera ver todo el mundo. Entonces aquí tenemos un pequeño vídeo de grupos de alumnos explicando cómo han construido sus proyectos y los han hecho. En concreto es en el contexto de el Museo de la Ciencia de Valencia, y hay todo tipo de proyectos. Primero es una maqueta, lo que sería una ciudad inteligente, en la que los alumnos han construido un parking para vehículos y monitorizan el parking. Aquí esta chica habla de los robots que han hecho de Sumo, que es una cosa bastante típica. Este chico ha hecho un instrumento musical que funciona con sensores piezoeléctricos. Como veis, más o menos son proyectos que si habéis trabajado anteriormente con Arduino, sabéis que son cosas que siguen surgiendo siempre y siempre, ¿no? Y bueno, eso sí que es muy interesante también, que es un tren con habitación magnética, que es interesante también que surja en Valencia, porque Valencia es uno de los lugares donde se presentaron al concurso de Hyperloop de Elon Musk. Y de hecho, uno de los equipos es de la Universidad Politécnica de Valencia, con lo cual... Bien, si no me equivoco, creo que esta era de hecho mi última transparencia. No sé por qué, sí. Entonces nos quedan justo unos 15 minutos, o bueno, un poquito menos, para otro tipo de preguntas que puedan surgir de parte de los asistentes. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, por favor, formulad a través del chat y estaré encantado de responderla. Pues bien, si no hay más preguntas, yo creo que eso vamos a dar las gracias de parte de nosotros mismos, de Arduino y de la organización de BIMET. Y eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. Un abrazo y hasta pronto.
Ups. Bueno, parece que sí que hay preguntas, así que voy a ir tomándolas. Preguntan por aquí si creo importante la tecnología educativa en este momento de la pandemia. Sí, obviamente sí que creo que es importante. Creo que la tecnología precisamente ha sido una de las herramientas que ha permitido que la educación pudiera seguir. Como bien sabemos, algunos países han sido más afortunados en ese sentido que otros, pero si no hubiera habido tecnología, pues muchísimas cosas que han podido pasar los últimos 18 meses no habrían pasado, a nivel de mantener la formación, mantener al profesorado activo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy bastante tecno-optimista en ese sentido y creo que la tecnología puede ayudar en muchísimas formas, pero también hay que ser un poquito crítico y darse cuenta que, obviamente, como todo el mundo sabe, la tecnología puede ser utilizada para el mal. Entonces hay que siempre verlo bien. En concreto, para educación, el uso de tecnologías básicas de conectividad, Internet, la posibilidad de leer sistemas en línea que no se pueden conseguir de otra forma son fundamentales. No hace falta tampoco irse a un caso extremo. Yo vivo en Suecia, por ejemplo, y para tener acceso a muchísimas de las cosas que leo en español, lo hago todo a través de Internet. Entonces, creo que sí, la tecnología es fundamental y permite que tengamos un estilo de vida en el que podamos formarnos independientemente de donde vivamos. Ronald pregunta que cómo creo que se podría aplicar el trabajo que hago de investigación a la propuesta para Latinoamérica. Bien, Latinoamérica es una región muy interesante y muy variante. Como sabemos, no se puede meter toda Latinoamérica en el mismo bote, obviamente. Creo que es importante, hablamos de Latinoamérica como si fuera todo lo mismo, pero son muchísimos países en un continente bastante grande. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el nivel de introducción de Internet en los centros educativos, el nivel de informatización de lo que sería el día a día, la cantidad de ordenadores que los niños tienen en su casa. Es decir, por ejemplo, una cosa es que el centro educativo no tenga ordenador. Bueno, puede ser, pero ¿tienen los niños acceso a un teléfono móvil con Internet, por ejemplo? ¿O tienen un ordenador en casa, aunque sea compartido entre 5 hermanos? ¿Lo tienen o no? Entonces, esas preguntas realmente son muy importantes de cara a poder también plantear un sistema pedagógico funcional y cómo poder utilizarlo de alguna manera. Entonces, yo sé que en Latinoamérica hay muchísimas diferencias sociales brutales, donde hay centros educativos que están mucho mejor que muchos de los centros públicos europeos, por ejemplo, y al mismo tiempo hay centros educativos que carecen de cosas básicas. Entonces, yo creo que mi trabajo ahora mismo, como tiene que ver directamente con la utilización de tecnología en el aula, desafortunadamente no puede llegar a todos los centros hoy. Pero sí puede ayudarnos a darnos cuenta de qué funciona y qué no funciona y qué sería interesante transferir a cuantos más centros mejor. Entonces, sí, creo que soy bastante consciente de las limitaciones y creo que hay que ser también consecuente con ello, ¿no? Y saber hasta dónde podemos llegar. Bien, espero haber respondido a tu pregunta, Ronald. Bien. No sé si hay alguna pregunta más, que desafortunadamente yo no puedo ver cuánta gente hay conectada en el chat y en cualquier caso quedan 5 minutos de conexión,
Antes cometí el error de casi cerrar la conexión cuando pensaba que no había ninguna pregunta. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta más, por favor, aprovechemos el tiempo porque a las 3:50 hora europea se terminará el seminario. Sí, bueno, aquí hay una pregunta de Walter que acaba de entrar. ¿Cómo se podría iniciar el uso de Arduino en los niños de escuelas? Muy bien, bueno, esta pregunta surge bastantes veces y por una parte creo que es, bueno, me enorgullece que me pregunten esta cosa porque obviamente como uno de los fundadores de Arduino me encanta poder hablar sobre cuál es el potencial de una herramienta como Arduino, que es una herramienta libre, educativa, que puede ser utilizada para aprender sobre tecnología digital. No hablé mucho sobre eso en la charla porque, bueno, en cualquier caso, casi di por hecho que la gente conocía Arduino. Entonces, a la hora de utilizarlo en centros educativos, hay dos aproximaciones, realmente. Una aproximación es que sea parte de la asignatura de tecnología, que es lo que hace mucha gente, y entonces suelen trabajar con lo que sería un formato fijo de proyectos, etcétera, y van siguiendo un guión. Pues ahora vamos a aprender sobre el voltaje, vamos a aprender sobre el control de un voltaje a través de botones, vamos a aprender sobre cómo medir el voltaje, cómo representarlo con LEDs, cómo mover un motor, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo formato educativo, que es más abierto, que está basado en educación basada en proyectos o aprendizaje basado en proyectos, ABP, consiste en mirar a los retos que se plantean. Como un reto podría ser, por ejemplo, construir algo en concreto y ver cómo las herramientas pueden ayudar a resolver esos retos. Y entonces se aprende la herramienta en función del reto. También, bueno, esta pregunta tiene varias dimensiones. La otra dimensión podría ser en qué edades o a qué edades habría que introducir este material, ¿no? Podría ser ver cómo introducir la tecnología en lo que sería en la primaria, ¿no? Y para la primaria la tecnología se suele introducir más como usuario que como creador. Mientras que conforme vas avanzando en la secundaria, puedes introducir cada vez más conceptos de creación, como la programación en bloques, la programación en código, la construcción mecánica, etcétera, 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 ¿no? Hace falta tener conocimientos básicos de lectura, por ejemplo, para poder programar casi cualquier cosa, con lo cual hay que ver también en qué nivel se encuentra el alumnado en ese momento en lo que sea su proceso educativo. Pues bien, con esto creo que respondí la pregunta de Walter. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, hay una pregunta aquí sobre si se va a compartir el vídeo del ponente, es decir, la charla que acabo de dar, y me dicen que sí lo van a compartir, que si es posible compartirlo, y me dicen por aquí adentro que sí se va a compartir.
bien. En cualquier caso, mientras vamos casi cerrando el seminario, gracias a todo el mundo que ha participado, desde todo el mundo, Ciudad de México, Perú, España, etcétera, toda la gente que ha saludado. Y bueno, espero veros pronto. Gracias a todos.